Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:40 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nosotros, como siempre, a este espacio de noticias. Hoy es miércoles 24 de mayo del 2023. Saludos cordiales, quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano, 103.7 FM estéreo, nuestra frecuencia en Quito, Distrito Metropolitano. También por la internet en Real Audio en www.sonorama.com.es. Transmitimos ahora mismo a través de nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, así nos ubican en Facebook, en YouTube, con nuestro canal que se llama Sonorama TV. Y también ya empiezo a transmitir a través de mis cuentas personales. Buenos días a quienes se conectan con nosotros a través del Instagram. Gracias por la generosa sintonía. Quienes me siguen en mi cuenta personal, Fabricio-Vela, para escuchar el comentario sin rodeos. Igualmente a los tiktokeros que ya se están uniendo a este espacio de noticias a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela V en TikTok, que transmito también el comentario sin rodeos como cada mañana. A ver, me dicen sin audio. A ver, déjeme ver si estoy sin audio. Espérese. Me dicen sin audio. Ah, ya. Ahora sí debo tener audio. Ahora sí. Creo que ahí estoy. Confírmenme a los tiktokeros si estoy con audio. Ah, les leo. Avísenme si ya estoy con audio. Yo ya me veo acá con audio. Ya me dicen. Gracias. Pilísimas, gracias. Ya estoy con audio, que no había conectado bien esto. Bueno, saludos a los tiktokeros que están conectados con nosotros. Bueno, a ver, llegamos al 24 de mayo, hoy hay algunos hitos. El hito histórico, evidentemente, estamos conmemorando un nuevo aniversario de la batalla del Pichincha, del 24 de mayo de 1822. ¿Es acaso la fecha más emblemática que tiene el Ecuador? Creo que esta y el 10 de agosto. El 24 de mayo es la fecha que la historia recoge como el hito histórico que permitió sellar definitivamente la independencia de lo que hoy es el Ecuador. Así lo recoge la historia. Entonces hoy tenemos justamente esta conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla del Pichincha. El día de hoy habrá la convocatoria de elecciones. Tendremos, y esto es también marca un hecho histórico, ¿no? Tendremos elecciones anticipadas en el Ecuador y anoche, el Consejo Nacional Electoral se encargó ya de definir el calendario electoral. No hubo mayor variación en tal vez las fechas que a las ciudadanas y ciudadanos más nos interesan, que era la fecha de la convocatoria que es hoy. Esa fecha estaba escrita en piedra, ahí no había nada que hacer, porque esa fecha es norma constitucional. La del 24 de mayo, porque hablaba de 7 días después de la publicación en el registro oficial del decreto que disolvió la Asamblea Nacional. La Asamblea fue disuelta hace exactamente una semana, es decir, hoy también se cumple una semana desde aquella decisión histórica del presidente de la República, también histórico, de haber disuelto la Asamblea Nacional, cosa que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestra política. Y 7 días después, el día de hoy, dice la norma constitucional, había que generar la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas, aplicando este mecanismo que se llama de muerte cruzada. Entonces llegamos a este 24 de mayo, que será la convocatoria oficial. Entiendo que habrá una cadena nacional a las 21 horas, con la convocatoria formal al proceso electoral. Ayer fue la reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, donde hubo modificaciones de ciertas fechas, pero dentro de lo que tiene que ver con los preparativos, pero se ratificaron las fechas de las elecciones en primera y segunda vuelta. 20 de agosto para el caso de la primera vuelta electoral, binomio presidencial y legisladores, y 15 de octubre una hipotética segunda vuelta electoral. Tome nota de las fechas que le estoy diciendo, para que se acuerden. A partir de mañana, atentos a los amigos de las organizaciones políticas, que ya tienen que estar trabajando, andan nerviosos, porque como no son organizaciones políticas, muchas de ellas, con honrosas excepciones, como siempre digo, siempre hay que establecer la diferenciación y no la generalización. Pero lamentablemente, la mayor parte de organizaciones políticas, partidos y movimientos
No son tales, sino que son empresas electorales. Lo comentamos ayer en este espacio. Entonces están nerviositos, porque no tienen estructura, no tienen candidatos, no tienen cuadros, no tienen gente para poner. Están preocupadísimos. Bueno, empiecen a buscar a la gente y que esto les quede de experiencia si en verdad quieren hacer política, y política de la buena, formando cuadros en sus organizaciones políticas. Que quede de experiencia esto. Pero ahorita tienen que armar las listas y definir los binomios. Desde mañana 25 de mayo hasta el 7 de junio se abre el plazo, el tiempo para la democracia interna y el registro de alianzas electorales. Estamos hablando que acá, porque este plazo había generado mucha preocupación, creo que me parece que era inicialmente de una semana, finalmente le ampliaron a 2, del 15 de mayo al 7 de junio. La democracia interna y el registro de alianzas electorales. Tranquilamente se pueden registrar organizaciones políticas y formar alianzas. Esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido. Incluso hay alianzas que son totalmente extrañas desde el punto de vista de la consistencia ideológico-política, ¿no? A nivel local. Las elecciones locales de alcaldes, de prefectos, de listas de concejales nos dejan unas chanfainas ahí, unas mezcolanzas tremendas, ¿no? Bueno, acá también se puede hacer ese tipo de alianzas. Sería fantástico que las alianzas sean ideológicas, ¿no? Que sectores políticos que comulgan con la misma, tienen la misma afinidad ideológica, que comparten el mismo ideario, se junten. Pero acá se junta el agua y el aceite. Es muy normal en la política ecuatoriana. Entonces tendrán del 25 de mayo al 7 de junio, 15 días. No dejarán para el último, vean, amigos de los partidos y movimientos. No dejarán para el último la posibilidad de registrar alianzas. Arroz con mango, me dice Andrés. Esas alianzas. Bueno, luego vamos al 28 de mayo. Desde el 28 de mayo, pues seguramente habrá organizaciones políticas que sí tienen estructura, que las hay. Eso digo, no son todas. Que ya desde el 25 de mayo pueden, o desde el 28 de mayo, perdón, desde el 28 de mayo podrán inscribir candidaturas hasta el 10 de junio. Ojo, democracia interna del 25 de mayo al 7 de junio, inscripción de candidaturas del 28 de mayo al 10 de junio. 2 semanitas para ambos ejercicios. A poner las barbas en remojo, amigos de los partidos y movimientos. Del 24 de mayo al 10 de junio, una semanita, la selección de los vocales de las juntas provinciales electorales y Junta Especial del Exterior. El 30 de julio, el primer simulacro nacional. El 7 de agosto, la aprobación del Fondo de Promoción Electoral. El 6 de agosto, hoy estamos 24 de mayo, junio, julio, agosto. Tendrán 2 meses y medio para que el país conozca el listado oficial de las candidaturas inscritas, el 6 de agosto. Y tendremos la campaña electoral más corta que la historia recuerde. No recuerdo una campaña de una semana. Digamos la campaña oficial, porque también eso hay que decirles a los amigos de los partidos y movimientos. O sea, no nos hagamos los locos. Ya. Muchos ya están desde ya en campaña. La campaña oficial, que incluye pautaje en medios de comunicación, etcétera, eso empezará el 8 de agosto y se prolongará hasta el 17 de agosto. Una semana. Esa es la campaña oficial. Pero la pre-campaña hace rato. O sea, siempre ha sido así. Tampoco nos tratemos de buscarle la quinta pata al gato sobre el tema de la campaña. Porque algunos dicen, ¿cómo una campaña de una semana? Vean, no sean mentirosos. Saben perfectamente que las campañas son muchísimo más largas. ¿Ya? Recorridos, concentraciones, entrevistas en medios de comunicación, etcétera. Muchísimo más largo. Pero lo oficial, como digo, del 8 al 17 de agosto. Luego, sí o sí, yo tenía esta duda hasta ayer, sí o sí habrá debate presidencial. Pues yo digo, ojalá, y eso será sano, ojalá que no sean más de 5 o 6 candidatos presidenciales, de verdad, ojalá.
Ojalá que no tengamos una sábana de 13, 14, 17 candidatos presidenciales que termina siendo vergonzoso. Estoy convencido que eso no va a ocurrir porque no hay tiempo. Estoy convencido de eso. Porque no hay tiempo. No tienen tiempo. Ni tiempo ni plata. Entonces, estoy convencido de que no tendremos una sábana de más de 12 o 13 candidatos. Sí aspiro, créanme, y espero interpretar a muchos de ustedes, aspiro a que no tengamos más de 5 o 6 candidatos presidenciales. El país no necesita más. De tal manera que tengamos un solo debate. Uno solo. Y que en ese debate estén los 5 o 6 candidatos. Para que no haya esto de tener que dividirles, ¿no? Y cuando hay la división, toca hacer sorteo. Y cuando hay el sorteo, resulta que hay gente que tiene una tremenda suerte. Que no le toque enfrentarse con el otro, pues con el que le sigue. ¿Ya? Eso pasó, por ejemplo, en el debate, acuérdense ustedes, tanto de la alcaldía de Guayaquil cuanto de la prefectura del Guayas. Que a mí me juran y me rejuran que no había nada que sospechar del sorteo. Me lo juran. Pero oh, sorpresa, pues. A la alcaldesa Cintia Viteri no le tocó con Aquiles Álvarez, no le tocó con Jimmy Jairala, no le tocó con Pedro Pablo Duarte. Le tocó con otros candidatos que tenían una ubicación muy tangencial en la carrera por la alcaldía de Guayaquil. A la prefecta Susana González no le tocó con Marcela Guiñaga, no le tocó con Andrés Guzmer, le tocó con Francisco Tabaquia, quien lo maltrató, entonces prefecta Susana González. Y claro, como dice el contertulio, quisieron ayudarles y terminaron perdiendo las elecciones. Eso también recoge la historia. Por eso digo, que sea un solo debate. No más de 5 o 6 candidatos, por el amor de Dios, hagan el favor. Sintonicen, señores de los partidos y movimientos, con el momento que está viviendo la República. Y que haya gente, por Dios, o sea, hay también advenedizos o aventureros de la política, que creo que les encanta que en su currículum, en su hoja de vida conste candidato a vocal de aseo, candidato al comité de disciplina, candidato a no sé qué, candidato a no sé cuánto, y nunca ganan una elección, pues están ahí participando. Eso también es democracia, sin duda. Pero también la democracia implica tener un poquito de sentido común. Y ojalá que lo tengan, que algunos, entre comillas, iluminados o aventureros de la política comprendan el momento. Que entiendan además que lo que vamos a elegir es un gobierno y una asamblea de transición. No es que vamos a elegir un gobierno para 4 años. Vamos a elegir un gobierno para año y medio. No es que vamos a elegir una asamblea para 4 años. Vamos a elegir una asamblea para año y medio. Que se entienda que será un gobierno y una legislatura de transición, que se comprenda. ¿Quieren ser candidatos? Empiecen a hacer camino al andar y prepárense para las elecciones siguientes del 2025. Pero ahora, hagan un poquito de país y comprendan que no necesitamos una sábana de candidatos presidenciales, sino de verdad un número reducido para que el país tenga una mejor comprensión y conocimiento de lo que proponen los candidatos y candidatas. Entonces, el debate previsto para el 13 de agosto, ese mismo día, el segundo simulacro nacional, del 18 al 20 de agosto, entre comillas, el silencio electoral. ¿Y por qué le digo entre comillas? Porque el silencio electoral aplica para los medios de comunicación masivos. En redes sociales, redes sociales se puede hacer campaña hasta el momento de ir a votar. No hay regulación para redes sociales. Por eso digo entre comillas el tema del silencio electoral. El 17 de agosto, el sufragio de las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada. El 18 de agosto, el voto en casa para las personas con discapacidad que previamente se registraron. Y llegamos al domingo 20 de agosto, sufragio electoral 2023. Domingo 20 de agosto. Será la primera vuelta electoral, o sea, en 3 meses. Junio, julio, agosto. Yo sostengo mi criterio, les traslado y les cuento, que siento que esta paz que dicen algunos, no hay una paz porque resulta que no tenemos movilizaciones, que no tenemos descontento social, que no han salido los indígenas, que no han salido los sindicatos. Yo la asocio a la cercanía del proceso electoral. La asocio a aquello. Por otra parte, pese al anuncio del ministro de Trabajo, tengo la ligera impresión de que el gobierno no va a enviar ninguna reforma laboral.
como decreto ley para el aval de la Corte Constitucional. Tengo esa ligera impresión, puedo equivocarme. Pero dijeron que iba a ser el segundo decreto. El segundo fue el tema de la ley de inversiones. El primero, la reforma tributaria. Tengo el pálpito que el gobierno no se va a querer complicar en los siguientes meses y no va a mandar una reforma laboral presentándola como decreto ley en materia económica para el aval de la Corte Constitucional. Te digo, puedo equivocarme. Yo tengo ese pálpito en función de que el gobierno seguramente no va a querer correr riesgos innecesarios en estos meses, que serán meses para definir el futuro del país, al menos el futuro inmediato en cuanto al presidente y en cuanto a la Asamblea Nacional. Como digo, a riesgo de estar equivocado. ¿Qué me ponen por acá? Gracias, don Sergio. Gracias. Ya el ministro de Finanzas anteayer dijo que no presentará decreto con reforma laboral. Gracias. Estoy tarde, me dice Sergio. No había visto esta nota. Gracias, Sergio. Pero vean, el 17, luego de la disolución de la Asamblea y la firma del decreto sobre reforma tributaria, salió Patricio Donoso Chiriboga a decir que el segundo decreto era la reforma laboral. Bueno, en la rendición de cuentas de esta semana, Pablo Arosemena dijo que no van a enviar la reforma laboral. Ahí tenemos otro tema. Y un aporte, gracias Andrés, que escribió, lo vi ayer, le puse un like a un comentario que generó la constitucionalista Jimena Ron Herráez en su cuenta Twitter. Y que no es un dato menor. Eso de ingresar decretos, leyes en materia económica urgente, uno tras otro, es peligroso, decía Jimena. Solo les recuerdo que revisar esos decretos tan amplios y técnicos es sumamente complejo. El impacto de ciertas disposiciones podría ser negativo para determinados sectores. La Asamblea Nacional no lograba hacer una revisión adecuada, aún convocando expertos en la materia. Dudo mucho que la Corte Constitucional tenga mayor éxito en ese análisis. Ahí está la importancia de la legislatura, que algunos no comprenden. O sea, yo entiendo el descontento que hay por lo que hacen los políticos, porque no se sintonizan con las realidades que estamos viviendo, porque se pasan en proyectos de resolución ridículos que no tienen ningún efecto en la práctica y en la vida cotidiana nuestra. Pero la naturaleza de la legislatura es el contrapeso del Ejecutivo. Y en el proceso de construcción de leyes, ampliar el debate recibiendo todos los insumos correspondientes. Así se construye una ley. Yo he contado en varias ocasiones que las leyes no se construyen en el pleno de la Asamblea, se construyen en las comisiones legislativas. Ahí es donde se hace el verdadero trabajo parlamentario. Y eso se ha perdido sin Asamblea. Que la Asamblea que se fue era muy mala, pero pésima, tirando a paupérrima, con las excepciones del caso es otra cosa. Pero la Corte Constitucional está abocada a un tema muy complejo y miren ustedes, ha pasado una semana y no se ha pronunciado sobre la reforma tributaria. Retomo el tema del calendario electoral. Entonces, hasta el 20 de agosto estamos ahí, tan claro. Espero que hayan tomado nota. Luego no dirán que no les avisé. 20 de agosto y ya les expliqué algunos de los hitos. La proclamación de los resultados de primera vuelta está prevista para el 23 de septiembre del 2023. Es la presentación de los resultados numéricos, a partir de lo cual, obviamente, se pueden aplicar recursos jurídicos. Claro, alguien puede impugnar, puede apelar, puede ir a la justicia electoral, etc. Y tenemos que entre el 23 y el 25 de octubre sería la ejecutoría de la sentencia de adjudicación de los escaños de asambleístas. O sea, para el 23 al 25 de octubre se aspira a dejar en firme los resultados de la elección de legisladores. ¿Por qué hablamos de esto? En el evento de que haya una segunda vuelta electoral. Y obviamente, los legisladores no tienen segunda vuelta. Para los legisladores el escrutinio terminará antes, los resultados se proclamarán antes. Entre el 23 y el 25 de octubre la ejecutoría de la sentencia de adjudicación de escaños de asambleístas y el 26 de octubre la entrega de credenciales para los 137 asambleístas nacionales, que son 15, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior, que son 6. Eso ya tendríamos el 26 de octubre.
Una vez que se proclaman los resultados y ya quedan en firme, 15 días después, la Asamblea debe posesionarse. Según este calendario, la Asamblea Nacional debería posesionarse no más allá del 10 de noviembre. 15 días después, no más allá del 10 de noviembre, más o menos. Será segunda vuelta. La campaña electoral de la segunda vuelta será del 24 de septiembre al 12 de octubre. Será un poquito más amplia. Ahí tenemos 2 semanitas. Del 24 de septiembre al 12 de octubre. El debate entre los finalistas, ese sí debate, un face to face, un cara a cara, que las dos únicas experiencias que hemos tenido en estos casi 44 años de vida democrática ocurrieron en 1984 con el emblemático debate del ingeniero Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja Ceballos, y en 2021 con el debate ya obligatorio entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Son las dos únicas experiencias de debates entre finalistas. Pero claro, ahora la ley obliga a que haya debates. Hablamos entonces de que el debate sería el 1 de octubre. El mismo día el simulacro de segunda vuelta. El silencio electoral, que dizque calladitos, entre comillas, en los medios nomás, como les digo, en las redes todo el mundo hace campaña. Del 13 al 15 de octubre, el 12 de octubre, Día de la Interculturalidad, que en mi tiempo de colegio le llamaban el Día de la Raza, ¿se acuerdan? Descubrimiento de América. El 12 de octubre, el sufragio de las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada. El 13 de octubre, el voto en casa. Y el 15 de octubre vamos a las urnas a elegir binomio presidencial ya definitivo en segunda vuelta electoral. La adjudicación de dignidades el 29 de noviembre y la entrega de credenciales el 30 de noviembre. Ergo, si las credenciales se entregan el 30, se adjudican las credenciales se adjudican las dignidades el 29 y se entregan las credenciales el 30, estamos hablando que no más allá del 15 de diciembre estará posesionado el nuevo presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República. ¿Qué me dice mi doctora Pamela Aguirre? Le envío un abrazo, doctora, siempre usted muy gentil en sintonizar este espacio y sus contribuciones, la constitucionalista y académica cuencana residente en Guayaquil, Pamela Aguirre. Me dice que hay que agregar además algo importante. La Constitución establece que cuando el presidente envía un proyecto de ley a la Asamblea no puede remitir otro dentro de los 30 días. Hablando justamente de esto, de los decretos leyes en materia económica. Es posible enviar un proyecto tras otro sin el control previo de la Corte del primero cuando no hay legislatura. Esto, digamos, es parte de este momento distinto que estamos viviendo ante la ausencia de la legislatura. Yo por eso, conceptualmente sí defiendo la existencia del Poder Legislativo. Que deberíamos tener una mejor asamblea, sin duda. Pero no vendamos humo diciendo que es mejor gobernar sin asamblea. ¿Dónde está el contrapeso necesario para cualquier democracia que se precie como tal? En el diseño institucional, si no hay poder legislativo y si solamente hay una concentración en el Ejecutivo, eso se llama dictadura, por si acaso, para quienes dicen cualquier cosa. ¿Qué me dice, nenita? Si se posesionan los asambleístas en noviembre, no creo que tengan vacación en diciembre. No, pues olvídese de eso. Nada que ver. Usted está pensando en la vacación. Lo que pasa es que, claro, me dice esto porque generalmente en diciembre hay este receso legislativo. La Constitución establece 2 recesos legislativos al año. Generalmente ha sido entre julio y agosto y el otro en diciembre. Es obvio que en diciembre no va a haber recesos legislativos y recién. Estamos hablando, revisando estos plazos, estamos hablando que en noviembre, como les digo, de acuerdo a este calendario es el calendario oficial. O sea, estas fechas que les he dado son las fechas oficiales. Ahí ya no hay nada que hacer. Ya son fechas dispuestas por el Consejo Nacional Electoral que serán materia de la convocatoria esta noche y son fechas definitivas. Según estas fechas, tendremos nuevos asambleístas del 26 de octubre y tendrán que asumir no más allá del 10 de noviembre, porque la Constitución habla de 15 días
posteriores a la programación de resultados. Y en el caso del presidente, tendremos presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, no más allá del 15 de diciembre, tomando en cuenta que la entrega de credenciales será el 30 de noviembre. Se vienen unos meses heavies, complejos, para el análisis, para la reflexión. En el medio, no sabemos si el presidente Lasso buscará la reelección. Ya mismo estará por acá Henry Cucalón, ministro de Gobierno, quien ha dicho que el presidente Lasso no descarta presentarse y buscar la reelección. La semana anterior el presidente concedió una entrevista al The Washington Post. Según ese medio de comunicación estadounidense, el presidente había señalado que no se iba a presentar. Pero después, 1 o 2 días después, voceros del gobierno señalaron que el Washington Post le malinterpretó al presidente de la República, que el presidente sí está analizando la posibilidad de presentarse a una reelección. Cuando yo supe, cuando leí la nota del Post, señalando que el presidente no se va a presentar, o sea, lo primero que dije, se me vino a la cabeza es, a ver, me parece que es una decisión atinada por los números que tiene el presidente Lasso. Totalmente, análisis totalmente con cabeza fría. El presidente Lasso tiene unos números muy bajos de calificación de gestión y de credibilidad. Según la última encuesta, que es lo último que tenemos de perfiles de opinión, el presidente Lasso tiene 14% de calificación positiva. O sea, 86% de calificación negativa. Eso es directamente proporcional, por si acaso. Usted ármelo como considere. Si quiere, diga 14% de calificación positiva, o si quiere, diga 86% de calificación negativa. Y luego, evidentemente, los problemas de salud que tiene el presidente. Con base en los problemas de salud es que el presidente, les cuento, hoy va a viajar a Estados Unidos para hacerse una intervención médica, dijo ayer el comunicado de la SECOM. Gracias, Arturo. Entrevistado por mi colega y amigo Jeff Sanguña, quien le envió un enorme abrazo porque sé que está por explorar otros derroteros profesionales. Le entrevistó en La Posta, entiendo que ayer, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y nuevo presidente nacional del movimiento Creo. Me da la impresión que el paso del señor Guido Chiriboga se dio casi sin pena ni gloria en la conducción de esta organización política, que tuvo un papel muy pobre, nada protagónico en el último proceso electoral. De hecho, tuvieron hasta problemas para armar las listas de candidatos. Y Creo no logró ganar las elecciones en ninguna de las ciudades más grandes de la República. Esteban Bernal es hoy el nuevo presidente nacional de Creo y le dijo a Jeff Sanguña: estoy convencido de que el presidente Lasso debe ser reelegido para completar su periodo. No es lo propicio que venga un nuevo gobierno para tan poco tiempo. Lo primordial es continuar trabajando con responsabilidad y compromiso como lo viene haciendo el presidente Lasso. ¿Qué tal? Ahí les dejo, ¿no? Ahí les dejo la pelotita. Y lo otro que le vamos a preguntar ya mismo al ministro Cucalón es sobre los cambios de gabinete, porque ayer trascendió que César Roón iba a ser el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera. Había también alguna presunción de algún cambio en el Ministerio de Energía y Minas, cosa que no está confirmada, y también en el Ministerio del Interior. Le vamos a preguntar ya mismo al ministro. Y me reservo para mañana, como corresponde. Para mañana. El comentario sobre los 2 años de la gestión del presidente Lasso. Quiero escucharle hoy el informe de la Nación del presidente para tener mayores elementos. Y analizaremos mañana, Dios mediante. Analizaremos el informe de la Nación del presidente de hoy y cómo empieza el teóricamente tercer año de su mandato. Y hablo del teóricamente tercer año de su mandato porque, como hemos revisado en buena parte de este comentario, les he explicado todas las fechas y hasta mediados de diciembre tendremos presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República. Me dice mi amigo Santiago Carreras, del centro del país: con el fallecimiento de César Monge todo se desmoronó en Creo. César Monge era justamente quien movía los hilos ahí a la interna de este movimiento. Sí, Roón está confirmado
Ecuavisa Noticias, gracias, Gallito. Publicó que este 24 de mayo el ex asambleísta César Ron ha confirmado Ecuavisa que será parte del gabinete de Guillermo Lasso. De eso y más, ya mismo. Cierro el comentario tras la pausa. Henry Cucalón Camacho, ministro de Gobierno aquí en A Primera Hora, pero antes... Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.